Buenos días y bienvenido a nuestra reunión en línea. Esta mañana tenemos un buen tiempo planeado para cada uno de nosotros. Sabemos que pues al entrar a la presencia de Dios, con alabanza, con adoración, el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros. Yo estoy anticipando que el Espíritu Santo va a descender sobre cada uno mientras nosotros le estamos alabando y adorando juntos en este día. Pues me gustaría invitarte a que simplemente abras tu corazón, que levantes tus manos un momento al Señor y que le digas: Espíritu de Dios, yo te invito a que tú vengas a mi hogar en estos momentos, mientras estoy en este tiempo buscándote, adorándote, alabándote. Señor, que tú desciendas sobre mi vida y que tú ministres a mis necesidades, aún conforme a que yo te ministro a ti, y declaro tu bondad, declaro tu grandeza, declaro que tú eres tan bueno. Dios es bueno, ¿te has dado cuenta de eso? ¿Por qué no se lo dices al Señor hoy? Dios, tú eres muy bueno. Díselo. Dios, tú eres muy bueno. Y Señor, te invitamos simplemente para que tú habites en las alabanzas de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo te invito a que pongas todo tu corazón en esto de alabar, de adorar al Señor, y el Espíritu de Dios va a ministrarte el día de hoy. Vamos a entrar en nuestro tiempo de alabanza y adoración.
fe en el nombre de Jesús. Soltamos fe para sanidad. Soltamos fe para sanidad en el nombre de Jesús. Fe para sanidad. Confiamos en ti. Confiamos
corazón
familia, manifiéstate en mis finanzas, manifiéstate en mi hogar, Señor, manifiéstate en mi familia, manifiéstate en mi matrimonio, manifiéstate en mi lugar de trabajo, manifiéstate en todo lugar, manifiéstate por medio de mí, manifiéstate, que venga tu reino, manifiéstate. Es excelente de saber que Dios desciende con su Espíritu Santo mientras nosotros le adoramos. Y bueno, yo quiero entrar también a la palabra del Señor contigo el día de hoy. Los que han estado con nosotros a través de todas estas semanas saben que hemos estado hablando sobre los milagros de Eliseo. Pero en este día vamos a tomar un descanso de ese estudio, esa serie, aunque vamos a continuar más adelante. Pero el día de hoy yo quiero hablar con ustedes un tema que he tenido en mi corazón, que es metamorfosis. Es una palabra que describe cambios drásticos, en particular de ciertos insectos, una transformación total que se da en ciertos animales. Y esta palabra también describe lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestras vidas como cristianos y lo que está pasando con nuestra iglesia y la iglesia en general en este tiempo. Y pues yo quisiera tomar un tiempo con ustedes para hablar un poco sobre este tema. Así que vamos a meternos a nuestro material el día de hoy. ¿Qué es metamorfosis? Es transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. Y es típico de los poliquetos, equinodermos, por ejemplo, estrellas del mar, insectos, crustáceos como cangrejos y los anfibios, por ejemplo, las ranas. Hay algo que se llama metamorfosis completa o compleja, que es un proceso en donde pasan estos animales por varias diferentes fases, como huevo, larva, pupa, adulto, y también hay algunos que pasan por solamente 3 fases, que es en el caso de las ranas, ¿no? Las ranas que empiezan con el huevo y luego el renacuajo y después ya la rana adulta. Algunos anfibios también pasan por este mismo proceso. Y luego está metamorfosis incompleta o metamorfosis sencilla. Y esto es cuando un animal pasa desde la primera etapa de su existencia hasta su segunda etapa sin pasar por todos los demás procesos de en medio. Entonces, bueno, es un cambio. Y un cambio drástico. ¿Qué es metamorfosis entonces para nosotros como seres humanos, como cristianos y como iglesia? Bueno, es un cambio o transformación de una cosa a otra. Yo creo que Dios nos tiene en un proceso de transformación. ¿Por qué no se lo dices a la persona a tu lado el día de hoy? Dios te está transformando.
Ya se lo dijiste. Dios te está transformando. Yo creo que Dios está transformando a cada uno de nosotros y Él tiene un plan para llevar a cabo una transformación, una metamorfosis completa dentro de nuestras vidas, como seres humanos, como cristianos y también como iglesia. Hay varias maneras en las que estamos pasando por una metamorfosis en este tiempo. En el mundo ha habido una aceleración repentina de cambios, de transformaciones, tanto bien como también para mal. La pandemia ha sido un catalizador en los cambios en cuanto al uso de la tecnología, la comunicación, la vida social ha cambiado drásticamente desde la pandemia. Métodos de enseñanza, por ejemplo, todo el mundo estaba haciendo básicamente escuela en casa por un tiempo. La forma de trabajar, la forma de tener reuniones virtuales que, bueno, antes de la pandemia se ocupaban, pero ahora mucho más. Entonces, pues ha habido una metamorfosis en el mundo. Como cristianos individuales estamos en el proceso también de transformaciones continuas. Dios quiere transformarnos, hacernos más y más como Cristo, llevarnos a través de este proceso que comenzamos como una cosa, pero terminamos como otra cosa mucho más gloriosa. Hemos llegado a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y luego también nosotros muy particularmente como iglesia estamos en un proceso de metamorfosis y voy a hablar más de eso más adelante en este mensaje. Pues tenemos primero metamorfosis en el mundo y quiero tocar este ángulo brevemente, aunque es un ángulo muy amplio cuando empezamos a examinar todos los cambios que ha habido en el mundo. De hecho, en los últimos 250 años ha habido cambios tan drásticos, tan impresionantes que la gente que vivía en el mundo, básicamente hasta hace 250 años, pues esa gente ni reconocería muchas cosas que nosotros tenemos el día de hoy. Ha habido una transformación en tantas etapas o tantas facetas de la vida. Por ejemplo, la sociedad preindustrial, ¿cómo era? Bueno, 1750 marca la revolución industrial y antes de este tiempo no había básicamente máquinas para realizar los trabajos. Todo se hacía a mano. La producción de todo se hacía a mano, así que era muy limitada lo que se podía hacer. Era básicamente lo que una persona podía realizar en un día utilizando sus manos, el trabajo manual. La economía se basaba principalmente en la agricultura. La división de labores se limitaba a ciertos oficios, ¿no? Era una sociedad mucho más sencilla en donde había, por ejemplo, el panadero, había el herrero, había el carpintero y así los oficios básicos para poder subsistir, para llevar a cabo la vida. Y pues estas personas especializadas en sus áreas de trabajo eran las que se encargaban básicamente de la producción de todo lo que se necesitaba en la sociedad. Las clases sociales eran dos, eran los campesinos, quienes eran la gente común que trabajaba, y los señores, los que eran los ricos, los que gobernaban sobre los demás. La mayoría de la gente ganaba solamente lo suficiente para comer. Era un tiempo en que la gente no tenía grandes riquezas, no había una forma de acumular grandes riquezas. La gente ganaba solo para vivir. La gente vivía en pueblos, no había ciudades grandes. Las ciudades que nosotros conocemos el día de hoy eran apenas pueblos en esos tiempos y pues la vida era mucho más sencilla, pero luego llegó la era industrial, llegó la producción masiva de los productos, una multiplicación de la eficiencia, la eficacia para poder manufacturar productos.
La producción de hierro fue una de las cosas que causó un gran impacto en la sociedad. Las máquinas de vapor. Las primeras máquinas funcionaban a base de vapor y inventaron estas grandes máquinas para realizar muchos de los trabajos que anteriormente se hacían a mano, y ahora ya se podían hacer muchos trabajos o trabajos mucho más grandes, una producción mucho más grande en un tiempo mucho más corto. Había nuevas herramientas, el invento de los químicos, la utilización del gas, producción de vidrio, papel, el transporte con los barcos de vapor y el tren, por supuesto, el tren que también funcionó a base de vapor en ese tiempo, una mayor prosperidad económica. Todo esto se dio en la sociedad a partir de los años 1800 aproximadamente hasta 1950, cuando ya se cierra la etapa de la era industrial y se abre una nueva etapa, y esta es la etapa de la información, o la era de la información, y es la era en la cual nosotros estamos el día de hoy. La era de la información inicia alrededor de 1950, se caracteriza por un cambio en la base de la economía, que antes se basaba la economía en la producción, en las fábricas, y ahora ya cambia a la información. La información llega a ser lo que es más importante dentro del comercio desde 1950 hasta el día de hoy. La comunicación ahora es fácil, instantánea. Cuando antes se tenían que enviar cartas y se tardaban esas cartas quizás semanas o hasta meses en llegar a su destino, y luego también de regreso la respuesta, pues hoy en día nosotros ¿qué hacemos? Mandamos un WhatsApp y esperamos en 5 segundos tener la respuesta. Si la otra persona está atenta a su teléfono, ¿no? Las computadoras son cada vez más poderosas. La información disponible para nosotros aumenta de forma exponencial. Cada día está aumentando la cantidad de información que tenemos disponible. Las computadoras aún están reemplazando a los trabajadores. Los robots están tomando ya los lugares en las fábricas que hacen los trabajos que antes la gente hacía. El internet, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras son los medios más importantes para el trabajo, pero también han llegado a ser los medios más importantes para la recreación. Y creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado como seres humanos, porque es muy fácil meternos tanto en un mundo virtual, interactuando con páginas y con los medios sociales, que ignoramos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo lo he visto tantas veces que es quizá hasta la hora de la comida y todos están en su teléfono, viendo su teléfono, en vez de estar ahí platicando en familia o entre amigos, porque la convivencia, aunque tenemos mucha comunicación, la convivencia o la calidad de la convivencia ha bajado considerablemente a partir de la era de la información y a partir especialmente de estos últimos años. La inteligencia artificial está llegando a superar la capacidad de los seres humanos en muchos aspectos, aunque bueno, hasta el momento todavía el ser humano es muy importante en la toma de decisiones, pero la inteligencia artificial está logrando hacer muchas cosas que un ser humano no puede hacer. Y se predice que estos aumentos del cambio en cuanto a la información van a seguir en los próximos años. No sabemos exactamente hasta dónde todo esto nos va a llevar. Yo sé que hay aquellos y personas muy inteligentes, ¿verdad?, que tienen el temor de que la inteligencia artificial puede superar a los seres humanos y puede dominar a los seres humanos. Yo no sé si vamos a llegar a eso exactamente. Yo creo que la Biblia nos habla de otras cosas, porque Dios tiene un plan para los seres humanos en este planeta, no para las máquinas específicamente. Las máquinas son herramientas únicamente. Pero bueno,
está todo esto. Entonces hay un gran metamorfosis en cuanto a la sociedad. Yo quiero hablarles más todavía de estos cambios que se están dando en cuanto a cuestiones de moralidad. Hay una transformación en cuanto a cuestiones de moralidad. El ser humano no nacido el día de hoy ya no es considerado un ser humano, es solamente un feto y es algo desechable delante de los ojos de muchos por cuestiones de el cambio en la forma en que los seres humanos estamos viendo a otros seres humanos no nacidos. Ahora, por supuesto, como cristianos tenemos que tomar nuestra postura en cuanto a esto. Y yo veo que el Salmo 139 declara abiertamente que el ser humano no nacido, el bebé que está siendo formado en el vientre de su madre, ya es un ser humano y nosotros tenemos que respetar la vida de cualquier ser humano. Hay pocas cosas que son consideradas inmorales el día de hoy. Hay una redefinición del género, ya no es solamente hombre, mujer, niño, niña, sino ya hay una combinación de muchas otras cosas que, pues, francamente van en contra de lo que la Biblia dice desde Génesis, cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Pero hay una definición o redefinición de género el día de hoy. La redefinición de lo que constituye una familia. Por todos los siglos hasta este tiempo, la familia consistía del hombre, la mujer que se casaban, procreaban hijos y la familia pues consistía, la familia base, un hombre, una mujer y sus hijos que viven juntos en un hogar. En otras sociedades en tiempos pasados pues eso se extendía a los abuelos y los tíos y los demás, porque por lo general la gente vivía en una pequeña comunidad y todos los parientes ahí estaban, así que pues había familias extendidas viviendo en un mismo lugar. Y eso también ha cambiado muchísimo el día de hoy con la facilidad del transporte. Las personas viven de una misma familia, viven en diferentes lugares. Pues yo sé que pues muchos de ustedes también tienen familiares en muchos lugares. Nosotros también tenemos a un hijo que está en un lado de Estados Unidos, otro hijo que está hasta otro lado de Estados Unidos. Pues eso es lo que pasa en la sociedad en la cual nosotros vivimos el día de hoy, pero no siempre fue así. En tiempos antiguos toda la familia se concentraba en un solo lugar. Y bueno, yo también veo que hay transformaciones muy importantes en cuanto a valores. Los valores tradicionales han llegado a considerarse como anticuadas, cerradas, hasta inmorales en algunos casos. El hablar de ciertos asuntos y tomó la postura cristiana sobre ciertos asuntos, por ejemplo, homosexualismo. Cuando un cristiano habla sobre las cosas como realmente son según la Biblia, eso es considerado ya un lenguaje de odio, algo inmoral que una persona no debería de ni siquiera comentar. Cuando según la Biblia y según los valores tradicionales a través de muchísimos siglos, homosexualismo era algo que fue considerado como algo de condenar, no algo que levantar o alabar. También la pérdida del valor del matrimonio. El día de hoy el matrimonio no tiene el mismo valor que el matrimonio tenía hace 50 o 100 o 200 años. Una generación se ha levantado de hijos que no tiene padres. Por esto mismo hay tantos hijos que no han experimentado lo que es tener un verdadero padre, y en muchos lugares aún el Estado está reemplazando el papel de los padres en cuanto a la educación de sus hijos, en cuanto a los valores morales que se imparten a los hijos. Ya en muchos lugares, incluso aquí también, es el Estado que está queriendo imponer sobre los niños lo que es correcto, lo que es incorrecto, según su estándar y no según los valores bíblicos tradicionales. Y
pues yo veo también que hay un surgimiento de irritación, enojo, odio entre personas en nuestra sociedad en este tiempo, especialmente desde el inicio de la pandemia para acá. Ha habido mayor irritación entre las personas se molestan los unos con los otros con mayor facilidad, aún sin provocar, aún sin decirles nada. De repente alguien ya se enojó contigo y te empieza a decir de cosas y uno se queda como que, ¿ahora qué hice yo? Pues no hiciste nada, es simplemente un espíritu que anda en este tiempo, un espíritu de irritación, de molestia, de falta de perdón, de amargura y demás, que se está levantando fuertemente. Pues yo veo que todo esto está aconteciendo al nivel del mundo. Ahora, ¿qué es lo que debe de ocurrir en nosotros como cristianos? Debe haber también una metamorfosis en cada uno de nosotros como cristianos. Otra vez quiero que le digas a la persona que está contigo el día de hoy, Dios te está transformando. Estás en un proceso de metamorfosis. Ya se lo dijiste. Muy bien. Una vez que nos entregamos a Cristo, pasamos por un nuevo nacimiento, un poco como cuando la mariposa emerge de su capullo. Cuando la oruga entra en esa etapa en que se hace capullo, se mete dentro de ese capullo, está ahí por un tiempo en la oscuridad y está ocurriendo una transformación dentro de su naturaleza. Pero cuando ya abre el capullo y sale, ya sale no como oruga, sino como una mariposa. Y somos nosotros también distintos a como éramos antes. Y así como esa oruga dentro del capullo, yo creo que muchos de nosotros pasamos por un tiempo de oscuridad, un tiempo de dificultad, un tiempo de luchas antes de entregarnos a Cristo Jesús. Dios muchas veces ocupa las circunstancias difíciles, las circunstancias de oscuridad para transformarnos, hacernos reconocer a Cristo como Señor y Salvador y luego permitirnos emerger del capullo como una nueva criatura, así como esa mariposa es totalmente diferente a la oruga que entró al capullo. Comenzamos a experimentar otro nivel de vida. Y yo sé que he comentado un poco de esto en las semanas anteriores, pero hay una nueva vida espiritual de nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo. No solamente tenemos vida natural, sino un nivel más alto de vida espiritual. Llegamos a tener vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora, la oruga, ¿dónde vive? Vive en el suelo, pero la mariposa vive en el aire. Quiero que pienses en esto. El hombre natural sin Cristo solamente vive en el suelo, vive en la tierra, a nivel natural, a nivel carnal. Pero el hombre que ha nacido de nuevo está sentado con Cristo en lugares celestiales. Así como la mariposa que ya puede subir, que ya puede volar. El que nace de nuevo es como esa mariposa que ahora ya no estás amarrado solamente a esta tierra. No estás atado a los bienes materiales. No estás amarrado a la avaricia, al dinero o la codicia o lo que los 5 sentidos quieren. Ahora puedes volar porque eres una nueva criatura en Cristo y tu espíritu ya tiene vida. La naturaleza de la oruga es una, pero la naturaleza de la mariposa es otra. Y la naturaleza del que no tiene a Cristo es una, pero la naturaleza del cristiano es otra totalmente. Quiero leer con ustedes de Efesios capítulo 2, los versículos 1 a 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible
¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así es como éramos antes, cuando éramos personas simplemente como la oruga, amarrados a esta tierra, atados a la vida natural, carnal, éramos un objeto de la ira de Dios. No es porque Dios no nos quisiera amar, pero por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos totalmente separados de Dios. Dios, quien es luz, quien es perfección, quien es vida, y nosotros, los que estábamos muertos en nuestro pecado, muertos a Dios, viviendo en desobediencia a Él. Eso sería como la etapa de oruga que todos de nosotros pasamos en nuestra vida pasada. Pero ahora hemos salido del capullo y somos nuevas criaturas como la mariposa. Sigamos leyendo, versículo 4. Nos dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos con Cristo Jesús. Así que ya no eres como la oruga, ya no eres como la gente pecadora que vive en este mundo. Ahora tienes una nueva naturaleza. ¿Y qué crees? En tu nueva naturaleza no existe el deseo o la tendencia de pecar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que ya no eres un pecador? Por la gracia ya no eres un pecador. Ahora tu nueva naturaleza te hace querer ser como Cristo. Te hace querer vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Yo sé que hay muchos que quieren remarcar el hecho de que todos simplemente somos pecadores. Y es cierto, somos pecadores o éramos pecadores. Somos pecadores salvos por gracia, pero después de conocer a Cristo Jesús, tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no quiere ir hacia el pecado, sino quiere caminar hacia Dios, quiere caminar hacia las cosas gloriosas que Dios ha preparado para sus hijos, no hacia las cosas de este mundo. Yo sé que sigue la lucha dentro de nosotros como seres humanos, porque seguimos teniendo una cierta naturaleza carnal, pero Dios quiere que crucifiquemos nuestra carne y que comencemos a vivir como Cristo. En otras palabras, una mariposa podría seguir caminando sobre el suelo como una oruga, podría intentar subirse a las plantas caminando poco a poco, pero tiene una nueva naturaleza, tiene alas ahora y puede volar. Tú tienes alas ahora y puedes volar. Tú tienes otro nivel de vida por medio de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. En otras palabras, no estás mirando desde abajo hacia arriba, estás ahora arriba con Cristo, mirando hacia abajo, y te da una perspectiva totalmente diferente acerca de esta vida. Después del nuevo nacimiento sigue el proceso de transformación en nosotros. Y no es así como que ya naciste de nuevo y ya eso es todo, ya eres perfecto y se acabó. No, Dios nos sigue teniendo en un proceso muy importante. Y este proceso lo pasamos en colaboración con Dios. Sí, tenemos que cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de transformación en nuestras vidas.
Miren lo que dice en Romanos 12, versículo 2. Y yo estoy leyendo todos los versículos el día de hoy de la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo veo varias cosas en este versículo. Primero, para discernir la voluntad de Dios es necesario que seamos transformados. Lo voy a decir otra vez. Para discernir la voluntad de Dios es necesario que seamos transformados. Hay muchas personas que quieren saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues el primer paso para discernir la voluntad de Dios para tu vida es la transformación de tus pensamientos, de tu forma de pensar, y entonces podrás discernir la voluntad de Dios. Segundo lugar, es un proceso continuo que vamos a tener a través de toda nuestra vida. Esta transformación o esta metamorfosis en la cual nosotros estamos el día de hoy es un proceso a través del cual nosotros vamos a estar pasando por toda la vida. No es así de un momento a otro. El nuevo nacimiento sí. Pero el proceso de cambiar nuestra mente, podríamos decir que es como reprogramar nuestra computadora, nuestros pensamientos, la manera en que nosotros hacemos las cosas, la forma en que actuamos, la forma en que reaccionamos, nuestras acciones. Todo eso es un proceso a través del cual Dios nos lleva. Tercero, es importante vivir desde nuestra nueva naturaleza. Dile a la persona que está a tu lado hoy, es importante que vivas de acuerdo a tu nueva naturaleza. Esto es importante, ¿por qué? Porque todos de nosotros podemos escoger. Podemos escoger vivir desde abajo hacia arriba como la oruga o vivir desde arriba hacia abajo como la mariposa. Y pues es importante vivir desde nuestra nueva naturaleza. Si estás viviendo conforme a la naturaleza de la carne o desde la perspectiva de la naturaleza de la carne, va a ser muy difícil porque siempre vas a estar abajo luchando para llegar arriba. Y pues es muy difícil porque pues es una gran lucha, va en contra de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Dios nos hizo para estar arriba, caminando hacia lo que hay alrededor, o viendo a lo que hay alrededor de nosotros, aún hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Tenemos que sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús y tener esa perspectiva de la vida. Y esto, va a afectar nuestra manera de hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, si alguien se enferma, si estás viendo de abajo para arriba, vas a estar diciendo, ay no, esto está grave, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, pobrecito. Pero si estás viviendo desde arriba para abajo, estás declarando en Cristo Jesús, Él ya tiene la victoria. Yo declaro sanidad, yo declaro salud sobre su vida. En el nombre de Jesús, Él va a obtener la victoria, así como hemos cantado esta mañana. ¿Saben qué? Tenemos que vivir desde arriba, viendo las cosas que están abajo, viendo desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de un hombre que es meramente carnal. Somos transformados cuando contemplamos la gloria del Señor. Quiero leer de 2 de Corintios, capítulo 3, 16 al 18. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida
de que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces estamos en este proceso, somos transformados, el velo es quitado, es una referencia al velo que ocupaba Moisés cuando él bajó del monte. Quizá algunos de ustedes se acordarán que él estuvo en el monte con Dios 40 días, 40 noches y el Señor estuvo hablando con él y ese brillo de la gloria de Dios quedó impregnado en su rostro. Y cuando él bajó del monte, él se puso un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria del Señor que estaba sobre su rostro, porque la gente seguramente se espantaba al ver que el rostro de Moisés literalmente brillaba. No era solamente una caricatura, no era solamente una película, era una realidad. Su cara física brillaba con la gloria de Dios. Bueno, ahora, hablando de esta referencia, nos dice que cuando nosotros conocemos al Señor, el velo es quitado. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue rasgado de arriba para abajo y la gloria del Señor ya puede brillar hacia nuestras vidas y nosotros también podemos estar en comunión directa con Dios. Y nos dice aquí que podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Aquí en el versículo 18 dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Tú estás siendo transformado a la imagen gloriosa del Señor Jesús. Ahora díselo a la persona a tu lado también hoy conmigo. Tú estás siendo transformado a la imagen gloriosa del Señor Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. También, 2 Corintios 4:16 nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hablando de nuestra carne física, el interior, nuestro espíritu, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro espíritu está siendo y nuestra alma está siendo renovada día con día por la gloria del Señor. Y llegaremos a la plenitud de esta transformación o esta metamorfosis en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese versículo primero de Juan capítulo 3, versículo 2? Lo voy a leer yo. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y también las escrituras hablan acerca de cómo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido. Vamos a ser transformados a la gloria del Señor. Y el reto para nosotros es pasar por este proceso de transformación por medio de los tratos de Dios y dejarnos ser transformados. Hay metamorfosis en nuestro espíritu. Eso inicia con el nuevo nacimiento. Luego está la metamorfosis de nuestra alma. Es un proceso continuo a través del cual llegamos a ser santificados, apartados para Dios. Llegamos a ser más y más como el Señor Jesucristo. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes y también en nuestras acciones. Y luego también habrá una metamorfosis de nuestro cuerpo en la segunda venida del Señor Jesucristo. Quiero concluir este tiempo hablando unos minutos sobre metamorfosis en la iglesia.
La iglesia también está en un proceso de transformación. La iglesia en todo el mundo está pasando por un proceso de transformación. Acuérdense que el apóstol Pablo nos indica que Cristo va a regresar por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y esa iglesia Dios la está preparando poco a poco a través de este tiempo. Estamos en un proceso de metamorfosis y este proceso ha sido acelerado en los últimos años en cuanto a los cambios del mundo, la sociedad, la manera en que la iglesia opera en el mundo el día de hoy. Hay algunas cosas buenas, algunas cosas no tan buenas, pero en medio de todo, Dios está trabajando con su iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Hay algunos que están preocupados pensando que la iglesia va a disminuir en su poder, en su gloria y qué va a pasar con la iglesia, pero yo estoy confiado en las palabras del Señor Jesús, quien nos indicó que la iglesia va a ser una iglesia fuerte, una iglesia llena de fe, una iglesia gloriosa por la cual Él va a regresar. Pues los métodos pueden variar, pero los principios son permanentes. Hay métodos y hay principios. Vamos a hablar de qué son métodos. Métodos son las formas de hacer las cosas. Por ejemplo, el formato de nuestras reuniones, el lugar en donde nos reunimos, los instrumentos que ocupamos dentro de la iglesia, las herramientas que ocupamos, por ejemplo, el sonido o aún diferentes formatos de evangelizar a las personas. Son métodos. Y pues ya estamos comenzando a ver algunos cambios en cuanto al formato de la reunión de la iglesia. ¿Sabían ustedes que la reunión de la iglesia tuvo su misma esencia, su mismo formato durante aproximadamente 500 años o más de 500 años, desde el tiempo de la Reforma Protestante hasta el día de hoy? Desde esos tiempos de Martín Lutero se estableció cómo se lleva a cabo la reunión, o algunos dicen el culto de la iglesia, y se estableció ese patrón desde hace 500 años con muy poco cambio hasta el día de hoy, aunque ya estamos viendo algunos cambios el día de hoy. El lugar de reunión puede ser una catedral, un edificio de una iglesia, o puede ser una bodega, como tuvimos nosotros por muchos años, o puede ser una reunión en el bosque, como estamos haciendo en nuestras reuniones presenciales, que también el día de hoy estamos celebrando. Al propósito, aquellos que están con nosotros en línea y no estuvieron con nosotros en nuestra reunión presencial, les invito para el próximo mes, pues ahora sí va a ser hasta noviembre, primer domingo de noviembre, primero Dios, vamos a tener nuestra siguiente reunión presencial, pero puede ser en un mercado, puede ser en una oficina. La reunión de la iglesia se puede llevar a cabo en muchos diferentes lugares sin cambiar la esencia de lo que es la iglesia. La forma de predicar la palabra de Dios puede variar. Puede ser un sermón de 1 hora, o puede ser un mensaje corto, o puede ser una enseñanza bíblica, puede ser a través de evangelismo, muchas maneras de predicar. La forma de cantar, la Biblia habla de salmos, himnos, cánticos espirituales. Puede ser con coro, puede ser sin coro, puede ser con instrumentos, sin instrumentos. También la selección de la música, el estilo de música que se canta al Señor. Todo esto es variable porque son simplemente métodos. Los métodos pueden cambiar, los principios deben de permanecer. El estilo de oración que la iglesia practica. Yo veo que hay algunas iglesias que practican la oración en silencio y nadie dice nada. Luego hay otras iglesias en donde todos levantan la voz y todos gritan y todos hablan al mismo tiempo. Diferentes estilos de oración. Pero Dios nos llama a orar. No habla tan específicamente del estilo de oración que debemos de practicar como habla de la necesidad de orar. Ahora, ¿cuáles son los principios? Las bases bíblicas sobre las cuales la iglesia está fundada. Por ejemplo, las doctrinas fundamentales, las escrituras,
Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo, la doctrina de la propiciación. Estas son cosas básicas, principios que no podemos cambiar. Podemos cambiar nuestros métodos de enseñar y practicar estas cosas, pero no debemos de cambiar las doctrinas en sí. La misión de la iglesia no debe de cambiar. La gran comisión que nosotros debemos de predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo esto es algo que es permanente como parte de la misión de la iglesia. Es algo que nosotros como iglesia debemos de estar y estamos haciendo. No solamente, no es algo que solamente se puede cambiar o se puede variar. La forma en que lo hacemos sí, pero el hecho de hacerlo no. La importancia de la palabra de Dios es algo básico, es un principio que debe de permanecer. La oración, la comunión los unos con los otros es un principio que debe de permanecer siempre en la iglesia. La importancia, la urgencia de predicar la salvación es un principio. No es algo negociable. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo que los métodos pueden variar, pero los principios deben de permanecer iguales. Y estamos en un tiempo en el cual muchos de los métodos están cambiando. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar que se hacían las reuniones de la iglesia, por ejemplo, en Zoom, en Internet, ¿no? Pues por supuesto que no, porque no existía tal cosa. Es un método que nosotros estamos ocupando el día de hoy, pero para llevar a cabo la práctica de los principios sobre los cuales la iglesia está fundamentada. Y pues yo sé que para muchos de ustedes las reuniones que hemos estado haciendo en Zoom y en Internet y demás han sido de gran bendición para sus vidas. Y pues gracias a Dios por eso. Son métodos que pueden variar. Podemos entrar, experimentar con nuevos métodos, pero los principios deben de permanecer. Entonces, la metamorfosis dentro de la iglesia ocurre en el área de los métodos. Son los métodos que son transformados, pero los principios tienen que permanecer firmes. Ahora, nuestra congregación en particular también está pasando por una metamorfosis. Yo estoy seguro que los días más gloriosos de Ríos al Desierto Tulancingo están todavía por venir. Estoy totalmente convencido de esto. Hemos pasado por cosas bonitas en tiempos pasados, pero lo mejor está por venir. Dile a la persona que está contigo el día de hoy, los mejores días de Ríos al Desierto Tulancingo están por venir. Yo quiero que tú seas parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo. La pandemia ha sido un instrumento de Dios para movernos fuera de nuestra comodidad y hacia el cumplimiento de nuestro propósito en el Señor. Y es algo que ya he mencionado en el pasado, pero podemos llegar a acomodarnos, podemos sentirnos muy cómodos en el estilo de vida, la forma de hacer la iglesia, etc. Pero Dios nos ha inacomodado, nos ha hecho incómodos a través de este tiempo de la pandemia con un propósito. Y eso es para impulsarnos más hacia nuestro destino. También yo veo que hay un reacomodo de personas aún dentro de la congregación y pues esto es algo que yo quiero tratar abiertamente con ustedes el día de hoy. Estamos preocupados porque hay movimiento de gente, que hay algunas personas que ya no están en la congregación que antes estaban y ya escuchamos que andan aquí y andan allá. Bueno, mientras están en una buena iglesia cristiana, pues no nos preocupa. Ahora, si se están desviando de la fe, por supuesto que eso debe de ser preocupación para nosotros, pero tenemos que entender que es parte de la naturaleza humana. Como seres humanos tendemos a estar inquietos, como ovejas, como la iglesia nos compara con, más bien la Biblia nos compara con ovejas. Jesucristo habló de nosotros como ovejas. Existe esa tendencia de querer buscar otros pastos, de querer movernos de aquí para allá. Yo entiendo todo eso.
Y yo estoy confiando, nosotros estamos confiando en este tiempo en que Dios está llevando a cabo un reacomodo de las cosas. Yo sé que hay muchos de ustedes que han permanecido fieles con nosotros a través de todo este tiempo de la pandemia y les agradezco infinitamente por su fidelidad a la iglesia, por su fidelidad a las reuniones, por continuar diezmando y ofrendando a través de este tiempo. Yo sé que no ha sido fácil y yo sé que ha habido tentación de buscar a ver qué hacemos, para dónde vamos, cierta inquietud. Yo quiero hablarte el día de hoy y decirte, ten paz. Ten tranquilidad. Dios está en esto. Dios está haciendo cosas buenas en medio de la congregación. No es tiempo de estar inquietos. Es tiempo de permanecer firmes en el Señor, firmes en la visión que nosotros tenemos como congregación, porque la visión se va a cumplir. Ahora, todas las personas son valiosas para Dios. Y yo creo que cada persona que ha sido parte de Ríos al Desierto a través de todos estos años que nosotros tenemos trabajando. Ya estamos hablando de aproximadamente 20 años que hemos estado trabajando como congregación. Cada persona es valiosa para el Señor. Ahora, nos duele ver que quizá algunos no están, pero también al mismo tiempo nos alegra ver que otros han llegado a formar parte de la congregación. Pero también a nivel personal, cada uno de nosotros a veces necesitamos de que Dios mueva a ciertas personas. Quizá algunos deben de estar fuera de nuestras vidas porque no nos están impulsando en nuestra fe. Más bien llegan a ser como que personas que nos pesan, que quitan nuestro ánimo, que restan de nuestra fe, que nada más están chupando nuestra energía. Y por otro lado, hay otras personas que infunden aliento a nuestras vidas y nos levantan en cuanto a nuestra fe, nos impulsan en nuestra relación con Dios. Y creo que lo mismo sucede dentro de la congregación. Yo quiero animarte a que tú seas una persona que siempre habla positivamente de la iglesia y que impulsa la visión de nuestra congregación. Dios no ha terminado con nosotros. La iglesia no se está muriendo de ninguna manera. La iglesia se está levantando con mayor fe, con mayor ánimo y con proyectos de cosas nuevas. Y estamos anticipando nuevos tiempos de visitación del Espíritu Santo. Es interesante notar que de los 12 discípulos que escogió Jesús, no hubo ningún fariseo. No vemos ahí ningún fariseo de esos 12. Ahora más adelante Jesús escoge al apóstol Pablo, quien era un fariseo. Pero en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, Él escogió a muchas otras personas, pescadores, cobradores de impuestos y pues mucha otra gente común, pero no había fariseos en ese grupo. Y yo creo que eso nos habla acerca de la importancia de mantener corazones limpios delante del Señor. Pues nosotros hemos entrado a una visión de microiglesias especialmente para este próximo tiempo. Es un método que es de gran bendición para aquellos que han participado. Sé que algunos de ustedes se están reuniendo en su microiglesia, posiblemente aún el día de hoy. Bueno, yo quiero animarles a que lo hagan porque es un tiempo de gran bendición. El hecho de poder estar con más que solamente tu propia familia puede ser de gran bendición para tu vida. Hay personas nuevas que se están añadiendo a la iglesia por medio de los grupos de microiglesia. Y yo quiero animar a cada familia a participar en esto. Y al mismo tiempo también estamos trabajando en el proyecto de la construcción de nuestro propio lugar para las reuniones. Como he ido comentando a través de este último tiempo, el plan en este momento es levantar un jardín en donde
nosotros podemos reunirnos al aire libre, por supuesto bajo sombra y demás, pero también ya se está construyendo una área para baños, para oficina. Tenemos el área que va a ser para un salón de usos múltiples que más adelante podremos también ocupar. Pues es una visión buena. Estamos caminando en una dirección muy buena con todo esto. Yo tengo paz acerca de cómo van las cosas y yo creo que Dios va a ocupar ese lugar para una base desde donde nosotros podremos seguir buscando al Señor juntos y en donde el Señor va a ministrar a la vida de muchas personas, que va a llegar a ser como un faro dentro de la ciudad de Tulancingo, un lugar de donde la luz del Señor va a brillar. Pues es una bendición tener un lugar propio. Acuérdense, la iglesia no es un edificio. Tenemos que recordar eso. Somos nosotros. Ahora dile a la persona que está a tu lado, la iglesia eres tú. No es un edificio, sino eres tú. Y hay bendición al estar reunidos con otros creyentes. Y pues nosotros vamos a ver, yo estoy anhelando y esperando ver la gloria del Señor ser derramada entre nosotros. Estamos en proceso de metamorfosis. Y en conclusión, el día de hoy quiero leer de una porción de Jeremías capítulo 18, los versículos 3 al 6, que dicen: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estamos en un tiempo de grandes cambios. Estamos en un proceso de metamorfosis, tanto en el mundo como en nosotros como cristianos de manera individual, también en la iglesia general en todo el mundo, pero también la iglesia local de Tulancingo. Estamos quizá algunos de nosotros en el capullo siendo moldeados, transformados por Dios. Y Dios está trabajando con nosotros como el alfarero trabaja con el barro, formando, moldeando y quitando ciertas cosas de nuestra vida y poniendo otras cosas en nosotros, creando de nosotros vasijas cada vez más hermosas para su gloria. Vamos a emerger más hermosos, más gloriosos, con una nueva naturaleza. Acuérdense, la mariposa, la oruga tiene su forma, la mariposa tiene otra. Y nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Iglesia, vamos a cumplir nuestro propósito en el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias porque tú nos tienes en este proceso de metamorfosis. Te pido que tú nos des paciencia, nos des ánimo, nos des la capacidad de aguantar esas manos del alfarero trabajando sobre nosotros. Pero nosotros estamos anticipando días gloriosos por delante, días en los cuales tú derramarás de tu gloria sobre la tierra, así como el mar cubre esta tierra. Señor, tu gloria también va a cubrir nuestra ciudad, va a cubrir nuestra familia. Señor, derrama de tu presencia sobre cada uno de nosotros y permite que nosotros seamos transformados a tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes el día de hoy. Pues vamos a estar pendientes de este próximo miércoles. Comenzamos nuevamente con nuestros grupos de conexión en el formato que teníamos anteriormente, diferentes horarios según el líder de cada grupo. Y pues yo les invito a que se conecten con nosotros. Vamos a comenzar una nueva serie a partir de este próximo miércoles.
ustedes. Muy bien, pues que tengan una excelente semana. Hemos estado muy a gusto juntos el día de hoy. Pues les mando saludar personalmente a cada uno de ustedes y a sus familias. Y pues vamos a disfrutar de esta semana con la bendición del Señor. Muchas gracias. Estando aquí en tu presencia y pensando en toda tu bondad, paciente esperaré para oír tu voz que habla a mí. Santo, justo, fiel hasta el final, bueno, digno y mi redentor. Yo te alabaré por quien eres tú. Yo te alabaré por quien eres tú. Yo te alabaré por quien eres tú, Cristo. Estando aquí en tu presencia